Nunca fui el tipo de persona que se dejara llevar por supersticiones o cuentos de terror. Para mí, los fantasmas y los espíritus eran meras invenciones para asustar a los crédulos. Pero todo cambió aquella noche, cuando acepté un desafío estúpido para demostrar mi valentía. Nunca imaginé que una simple tabla de ouija podría desatar el horror que experimenté. Era una noche de viernes, y como de costumbre, estábamos todos reunidos en la casa de Marcos. La noche avanzaba entre risas, historias y algún que otro trago. Fue entonces cuando Lucía, la chica nueva del grupo, sugirió la idea de hacer una sesión de ouija. Al principio, todos nos reímos, pero la curiosidad comenzó a crecer y las risas se convirtieron en un murmullo de expectación. Vamos, chicos, ¿quién se atreve?, dijo Lucía, con una sonrisa desafiante. Los ojos de todos se posaron en mí. Siempre había sido el valiente del grupo, el que no se dejaba intimidar por nada. Sentí la presión y, sin pensarlo dos veces, acepté el desafío. Claro, ¿por qué no? Pero lo haré solo, respondí, tratando de sonar seguro, aunque una pequeña chispa de duda comenzaba a encenderse en mi interior. ¿Solo? No es seguro hacerlo solo, advirtió Marcos, pero yo ya estaba decidido. No iba a echarme atrás y parecer un cobarde. Subí al ático de la casa, donde encontramos la vieja tabla de ouija. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, y una fría corriente de aire me hizo estremecer. Coloqué la tabla en el centro de la habitación y encendí una vela. La luz parpadeante proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Me senté frente a la tabla y coloqué mis dedos en el planchet. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Empecé a hacer preguntas tontas, esperando que el planchet se moviera por sí solo, probando que todo era una farsa. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Para mi sorpresa, el planchet comenzó a moverse lentamente. Pensé que quizás era mi imaginación, pero seguí preguntando. ¿Quién eres? Las letras se movieron lentamente hasta formar la palabra Sam. ¿Qué quieres? El planchet se movió rápidamente y formó la palabra alma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté reírme para calmarme, pero el sonido de mi risa se desvaneció en la oscuridad. La vela comenzó a parpadear con más intensidad y de repente se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad total. Sentí una presencia, algo frío y malicioso. Mi respiración se aceleró y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Esto no es divertido, dije en voz alta, esperando que mis amigos estuvieran cerca. Pero no hubo respuesta, solo un silencio sepulcral. De repente, escuché un susurro, como si alguien hablara directamente en mi oído. Giré rápidamente, pero no había nadie. Intenté encender la vela de nuevo, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó el fósforo. La oscuridad parecía envolverse a mi alrededor, y sentí una mano fría y huesuda tocar mi hombro. Grité y me levanté de un salto, tratando de huir, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me sujetara. El planchet comenzó a moverse frenéticamente por la tabla, formando palabras que no pude leer en la penumbra. De repente, la puerta del ático se cerró de golpe y supe que estaba atrapado. La sensación de terror era abrumadora. Las sombras en la habitación comenzaron a tomar formas humanas, y podía ver rostros desfigurados y ojos vacíos observándome. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí que la oscuridad misma estaba viva, acechándome. Desesperado, me arrodillé frente a la tabla y rogué por perdón, suplicando que el espíritu me dejara en paz.
Pero las sombras solo se acercaban más, susurrando palabras que no entendía, pero que llenaban mi corazón de un miedo indescriptible. Finalmente, la puerta del ático se abrió de golpe y la luz de la casa inundó la habitación. Mis amigos, alarmados por mis gritos, habían venido a buscarme. Pero lo que vieron los dejó paralizados. Yo estaba en el suelo, temblando y balbuceando incoherencias, la tabla de ouija rota en 1000 pedazos a mi alrededor. Me ayudaron a levantarme y me llevaron fuera de la casa, lejos de aquella maldita tabla. Desde aquella noche, he vivido con el recuerdo de esos ojos vacíos y esas manos frías. Nadie creyó completamente mi historia, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Y nunca olvidaré el precio que pagué por mi arrogancia. Nunca más volveré a subestimar lo desconocido. La experiencia en el ático me dejó marcado. Por semanas, apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas eran tan vívidas que me despertaba sudando y gritando. Mis amigos intentaron consolarme, pero ninguno realmente entendía lo que había vivido. Parecían pensar que todo había sido una broma que había salido mal, o peor aún, que había perdido la cordura. Tratando de superar el miedo, me enfoqué en mis estudios y evitaba cualquier conversación sobre lo sucedido. Sin embargo, el recuerdo de esa noche me perseguía constantemente. Sentía que algo había cambiado dentro de mí, como si una sombra oscura se hubiera asentado en mi alma. Una noche, mientras estudiaba en mi habitación, el viento comenzó a aullar con una furia inusitada. Las ventanas temblaban y las luces parpadeaban. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a una tormenta, pero entonces escuché un susurro familiar. Saam, la voz era apenas un murmullo, pero suficiente para congelar mi sangre. Miré a mi alrededor, con el corazón palpitando en mi pecho. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, cargado de una presencia invisible. Decidí no darle importancia, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, vi algo que me dejó sin aliento. En el espejo frente a mí, reflejada en el vidrio, estaba la figura de una persona. Era una silueta oscura, con ojos vacíos y un semblante torcido en una mueca de dolor. Grité y me giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Cuando volví a mirar el espejo, la figura había desaparecido, dejando solo mi reflejo pálido y asustado. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo había venido conmigo desde aquella noche en el ático, y necesitaba encontrar una manera de deshacerme de esa presencia maligna. Decidí buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. Hablar con mis amigos sería inútil, y mis padres, preocupados por mi salud mental, me llevarían a un psiquiatra, algo que quería evitar a toda costa. Un día, mientras navegaba por internet en busca de respuestas, encontré un foro de discusión sobre fenómenos paranormales. Compartí mi historia, esperando algún consejo o guía. La mayoría de los comentarios eran de personas escépticas, pero uno en particular llamó mi atención. Si has invocado algo y no lo has despedido correctamente, puede quedarse contigo. Necesitas cerrar el ciclo. Realiza una nueva sesión de Ouija, esta vez con la intención de despedir al espíritu. No lo hagas solo. La idea de hacer otra sesión me aterraba, pero sabía que era la única forma de librarme de esa entidad. Decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme, alguien que creyera en lo que estaba pasando. Recordé a un antiguo compañero de clase, Daniel, que siempre había mostrado interés en lo oculto. Lo contacté y le conté todo lo sucedido. Daniel aceptó ayudarme, aunque me advirtió que sería peligroso. Nos preparamos para la nueva sesión, esta vez con más cuidado. Escogimos una noche sin luna,
cuando la oscuridad sería total y nada nos distraería. Decidimos realizar la sesión en el mismo ático, enfrentando el lugar donde todo había comenzado. Subimos al ático, llevando con nosotros velas, sal y una nueva tabla de ouija que Daniel había conseguido. El ambiente era aún más opresivo que la primera vez. Encendimos las velas y formamos un círculo con la sal, sentándonos dentro de él para protegernos. ¿Estás listo?, me preguntó Daniel, viendo el miedo en mis ojos. Asentí, aunque en mi interior, todo mi ser gritaba que saliera corriendo. Pero sabía que no podía huir más. Colocamos nuestros dedos en el planchet y Daniel comenzó a hacer las preguntas. ¿Hay alguien aquí? El planchet se movió lentamente hacia sí. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. ¿Quién eres? De nuevo, el planchet se movió, formando la palabra Sam. Daniel me miró, comprendiendo la gravedad de la situación. Continuó con la siguiente pregunta. ¿Qué quieres? El planchet se movió frenéticamente, y las letras formaron la palabra alma una vez más. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero Daniel no se detuvo. Te invocamos para despedirte. No perteneces a este mundo. Debes irte. El planchet permaneció inmóvil por un momento, luego comenzó a moverse de forma errática. Las velas parpadearon y una ráfaga de viento helado sopló a través del ático, apagando algunas de ellas. De repente, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, fuera del círculo de sal. Grité mientras sentía que unas manos frías me agarraban, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. No. Déjalo. Gritó Daniel, luchando por mantener el planchet en su lugar. La oscuridad se cerraba a mi alrededor y sentí que me estaba hundiendo en un abismo sin fondo. Pero en ese momento, recordé lo que había leído en el foro. Con todas mis fuerzas, grité. Te despido. Regresa de donde viniste. Hubo un silencio ensordecedor, seguido por un grito desgarrador que resonó en toda la casa. La fuerza que me sujetaba se desvaneció y caí al suelo, jadeando por aire. Las velas volvieron a encenderse y el planchet se movió lentamente hacia Dios. La presencia maligna se desvaneció y el aire se volvió más ligero. Daniel me ayudó a levantarme, ambos temblando pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado cerrar el ciclo y despedir al espíritu. Desde esa noche, no volví a sentir la presencia maligna. Las pesadillas cesaron y mi vida lentamente regresó a la normalidad. Sin embargo, la experiencia me dejó una lección importante: hay cosas que no debemos subestimar ni jugar con ellas. Algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar. Los días que siguieron a la segunda sesión de Ouija, parecieron devolverme la paz que tanto había anhelado. Las sombras se disiparon, y las noches volvieron a ser tranquilas. Daniel y yo mantuvimos en secreto lo sucedido en el ático, no queríamos que nos tomaran por locos. Sin embargo, a pesar de la aparente normalidad, una sensación inquietante persistía en el fondo de mi mente, como si algo oscuro aún acechara en las sombras. Una noche, semanas después del exorcismo improvisado, me encontraba solo en mi habitación, absorto en mis pensamientos. De repente, una corriente de aire helado recorrió el cuarto, apagando la lámpara de mi escritorio. El pánico se apoderó de mí cuando recordé el toque gélido de las manos que me habían arrastrado en el ático. Me giré rápidamente, esperando encontrarme con las sombras familiares, pero la habitación estaba vacía. Decidí acostarme temprano, con la esperanza de que el sueño me alejara de mis miedos. Sin embargo, el sueño no llegaba. Permanecí despierto, mirando el techo,
mientras mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Fue entonces cuando escuché el susurro. Sam. Me incorporé de un salto, mirando a mi alrededor con los ojos desorbitados. El susurro se repitió, más claro y cercano. Sabía que no estaba solo. Sentí una presencia en la habitación, una oscuridad palpable que me rodeaba. Traté de gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y una figura oscura apareció en el umbral. Sus ojos vacíos me miraban con una mezcla de odio y desesperación. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. ¿Qué quieres? Logré murmurar, con la esperanza de obtener una respuesta que pudiera calmar mi mente. La figura se acercó, y su rostro desfigurado se torció en una sonrisa macabra y me dijo: «Tu alma». Con un grito desesperado, me levanté y corrí hacia la puerta, pero la figura se movió con una velocidad inhumana, bloqueándome el paso. Sentí sus manos frías alrededor de mi cuello, apretando con una fuerza que me dejaba sin aliento. Las sombras comenzaron a bailar a mi alrededor y el cuarto se llenó de susurros y risas malignas. Mis fuerzas me abandonaron y caí al suelo, luchando por respirar. La oscuridad se cerraba a mi alrededor y supe que esta vez no habría escape. Las sombras me envolvieron y mi visión se desvaneció en un abismo sin fin. Días después, los amigos comenzaron a notar su ausencia. Al principio pensaron que necesitaba tiempo para recuperarse, pero cuando los días se convirtieron en semanas, la preocupación se transformó en pánico. Los padres contactaron a la policía, y una búsqueda frenética se inició. Revisaron la habitación, pero no encontraron nada fuera de lo común, solo la tabla de Ouija rota y una vela apagada en un rincón. Marcos, Lucía y Daniel intentaron buscar respuestas en el foro paranormal, pero los hilos de discusión parecían haber desaparecido, como si nunca hubieran existido. La desesperación y la culpa los consumían, pero no había rastro de su amigo desaparecido. Finalmente, Daniel decidió regresar al ático, con la esperanza de encontrar alguna pista. Subió las escaleras con el corazón pesado y el miedo latiendo en sus venas. Al llegar al ático, una sensación de déjà vu lo envolvió. Todo estaba como lo habían dejado, pero el aire se sentía más pesado, más oscuro. Encendió una vela y se acercó a la tabla de Ouija. Con manos temblorosas, colocó sus dedos sobre el planchet y, con voz quebrada, preguntó: «¿Dónde está Sam?». El planchet se movió lentamente, formando la palabra aquí. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continuó con la siguiente pregunta, sabiendo que las respuestas podrían ser su perdición. «¿Qué quieres de él?». El planchet se movió frenéticamente, formando una sola palabra: alma. Daniel retrocedió, horrorizado. De repente, la vela se apagó y la oscuridad lo envolvió. Sintió una presencia maligna a su alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo empujó fuera del ático, cerrando la puerta detrás de él con un estruendo ensordecedor. Desde esa noche, Daniel, Marcos y Lucía comenzaron a experimentar pesadillas y visiones de sombras. Sus vidas se volvieron un infierno de miedo y paranoia. Nunca volvieron a hablar de lo sucedido, pero sabían que la presencia maligna nunca los dejaría en paz. Y así, el destino de Sam quedó sellado en la oscuridad. Su nombre se desvaneció en el olvido, y su alma quedó atrapada en el abismo, junto a las sombras que acechan en la noche. Nadie sabe qué fue lo que le pasó realmente, ni siquiera sus amigos. La desaparición se convirtió en un misterio sin resolver, un eco en la noche, recordando a todos que hay puertas que nunca deben ser abiertas.